Ahora sí, estamos en comunicación con Daniel Lechman, abogado tributarista. ¿Qué tal, Daniel? Agustina Henrich te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? Mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos? ¿Qué tal? ¿Todo por allá? Muy bien. Trabajando mucho. Un día Los movidito. tributaristas nos tienen siempre ocupados con toda la dinámica que hay en materia fiscal. Me imagino. Bueno, en el país en el que los impuestos nunca llegan para irse, sino que eternamente acá los tenemos. Así es. Lamentablemente, no obstante, uno entiende las necesidades fiscales. Ya lo que quizás la crítica viene por el lado de que siempre se recurre a que paguen los mismos y cada vez más, y el peso de la exorbitante carga fiscal que toca afrontar a todos y a los empresarios pymes mucho más, merece a veces alguna crítica por el lado de que no hay soluciones creativas, que no hay rebaja del gasto público, que no hay el mismo esfuerzo, ¿no?, desde el lado público que del lado privado. Y esa es un poco la crítica que seguramente se escucha muy habitualmente también de nuestra parte como asesores en ese sentido, porque lo vemos en lo cotidiano, ¿no? Uh-huh. Hoy se debate en diputados este llamado aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. ¿Qué nos puedes contar? ¿En qué consiste? ¿Qué tasa aplica este impuesto que se denomina también a las grandes fortunas? En general lo escuchamos así, ¿no? Porque parece que le quieren llamar aporte, pero en realidad no deja de ser un impuesto más. Sí, a las cosas por su nombre. En rigor es un impuesto, se le ha querido llamar aporte solidario para que no sea quizás tan cuestionable, pero en el fondo, como toma la misma base imponible que, por ejemplo, el impuesto sobre los bienes personales, y se suma a este último, sí, que ya ha tenido un impacto muy importante en este año, es que en ese nivel de tasa acumulada se torna claramente confiscatorio, porque grava a activos que no rinden, que rinden mucho menos que estas tasas, y por ende implican una pérdida en el capital de quienes, de los contribuyentes, ¿no? Nadie puede estar en desacuerdo con quien más tenga, más pague, ni los mismos contribuyentes que lo hacen sin quejarse, ¿no? El punto es que esto ya viene por acumulación a un nivel donde se llega casi que al hartazgo, ¿no? Porque bienes personales ya tuvo alícuotas incrementadas este año muy importantes, y no se ha visto que los contribuyentes la cuestionaran judicialmente. En cambio ahora que se crea este nuevo impuesto, por llamarlo como corresponde por su naturaleza, se suma a todo lo ya pagado, y eso hace que la queja, el nivel de judicialización, estimamos va a ser muy importante, porque como decía antes, lo torna confiscatorio, grava bienes que para bienes personales están exentos, es decir, que aquel que pudo haber invertido en un plazo fijo o en bonos argentinos, incluso pensando en la eficiencia fiscal, porque no pagaba el impuesto patrimonial habitual, ahora queda alcanzado por este impuesto extraordinario. Y como decíamos antes, el por única vez, es una inquietud para todos, porque muchísimos de los impuestos que hoy tenemos llegaron, como vos decías, para quedarse y fueron de emergencia o por única vez hasta que la costumbre los tornó habituales. Y asimismo, el impuesto grava, y esto creo que es lo más criticable, las participaciones en las empresas, cosa que en bienes personales tiene un tratamiento diferente. Una cosa es gravar al dinero que uno tiene en el exterior, y como se ha dicho, los culpables de todo lo que nos pasa parecen ser los que tienen mucho dinero, y sobre todo si lo tienen en el exterior. Pero en este caso se está gravando además a quien tiene una inversión productiva, a quien apostó por el desarrollo de su empresa, por la creación de nuevos empleos, y esto no está contemplado como una excepción. Y no solo eso, por más criticado que fue, está ratificado por quienes han creado el proyecto en ese sentido. Ahora bien, yo no tengo dudas que esto va a alcanzar a mucho más gente que los 9.000 o 10.000 personas que están señalando oficialmente. No tengo dudas, digo, por el monto que se toma como base, que es lo que me preguntabas antes, este impuesto lo va a pagar solo aquel que tiene, a la fecha en que salga la ley, en principio, si no se cambia el monto, más de 200 millones de pesos. Sí. Es cierto, no lo paga ni Doña Rosa ni la clase media, pero tampoco son las grandes fortunas exclusivamente. Hay mucho en el medio de empresario pyme, seguramente más importante que la va a quedar al Estado. Y por ese lado vemos que son, o van a ser muchísimo más que estos 8.000, 9.000, 10.000 contribuyentes, y el 0,8% que se dice
los contribuyentes de bienes personales o 0,2% del país. E insisto, nobleza obliga. No es la queja por la queja misma, nadie que tiene está visto que esté en desacuerdo con contribuir. El punto es que lo vienen haciendo con una pesadísima carga fiscal. Y bueno, llega esto en un momento donde ya la acumulación es la que ha generado esta situación que decía anteriormente. Sí, digamos que no es el año propicio para un montón de cosas. Otro ejemplo, la reforma judicial, pero sí, digamos, por lo que tengo entendido, es un impuesto que va del 2 al 6, ¿no? Va del 2 al 5,5 según si el dinero está o los activos están en el país o en el exterior. Pero como justamente esto se suma en la misma base imponible, incluso agravada o con otros activos que para bienes personales están exentos, pero se suman al impuesto sobre los bienes personales, por acumulación se puede llegar a estar en tasas que van en lugar del 2, del 3,25 si son bienes en el país, sumado a ambos impuestos al 7,5 incluso para lo que son bienes en el exterior. Es algo que me parece que no existe en el mundo, ¿no? Una cosa así. No existe en ese nivel de tasas. Claro. Sí me pasa en muchas oportunidades que algunos dicen, pero ¿por qué en otros países los ricos se pelean por ayudar en tiempos de pandemia y colaborar? Cosa que se ha escuchado, visto en algunos casos puntualmente. Lo que yo veo como diferencia de eso es que acá en la Argentina no son solamente las grandes fortunas que van a pagar este impuesto, insisto, me toca por mi experiencia profesional ver muchos casos de empresa pyme que no se está atendiendo a la inquietud que se plantea, mucho empresario del campo, mucho empresario industrial, que apuestan, que renuevan la apuesta a pesar del contexto y de muchas circunstancias adversas, que hoy se ven castigados. Y eso es lo que yo digo, en la Argentina siempre el que apuesta, el que invierte está castigado. En esos otros países del mundo en que los ricos se pelean por pagar el impuesto, los han ayudado para llegar a eso, han tenido beneficios del Estado, han tenido incentivos a invertir y a generar empleo, a desarrollar sus empresas. Acá lamentablemente, porque es una mirada, entiendo, miope, no, lejos de ayudarlo al que apuesta, al que invierte, al que genera riqueza, que es lo que hoy necesitamos, se lo castiga permanentemente. Entonces llega a este punto ya, como decía, en esa situación de hartazgo. Yo realmente por ese lado es que veo como crítica la creación siempre de nuevos impuestos. En un contexto como ha pasado ya otras veces, y la experiencia lo indica, cuando se rebaja impuestos, cuando se bajan los impuestos se recauda más. Y a la inversa, cuando se suben se recauda menos. En esta ocasión entiendo en gran parte porque muchos van a discutir la constitucionalidad de este aporte solidario y no lo van a pagar, entonces en el efecto la recaudación no va a subir, y en otras circunstancias porque bueno, lamentablemente no se ve en estos cálculos que se hacen, que va a recaudar, dicen 300.000 millones. No va a ser tanto, como decía antes, judicialización, pero no se mensura, no se mide adecuadamente lo que se va a perder de recaudación por el menor nivel de actividad que esto va a generar, porque no es ni por antipatria del empresario pyme que no quiere impuestos, ni por no querer aportar recaudación, es por todo lo que ya viene padeciendo hasta ahora. Y un ejemplo que tuvimos recientemente, puesto que desde la creación tenía una concepción ideológica, como lo tiene este, sin lugar a dudas, y que pague el empresario por la renta financiera, no solo no recaudó, sino fue el disparador de la primer corrida que hubo en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, cuando allá por abril 2018 el dólar se fue de 20 a 30. Fue cuando se reglamentó ese mal nacido impuesto a la renta financiera. El día que se reglamentó se dio la primer corrida bancaria. Y vos decías, bueno, un poco, ¿no? Esto de que cuando se bajan se recauda más, ¿no? Y ¿por qué en vez de crear nuevos impuestos no acomodamos los que tenemos? La idea, digamos, es, esto ampliaría la base de contribuyentes, pero en realidad, por la evaluación que tenemos, la cantidad de personas obligadas a pagar el impuesto a la riqueza, por ejemplo, sería el doble de lo previsto originalmente. Entonces, en definitiva, sigue ampliando, la evaluación nos amplía la base de contribuyentes. Sí, este impuesto en particular, y por más que con los cambios, sobre todo el incremento del tipo de cambio, porque hay que perder de vista que este impuesto cuando se empezó a debatir, se hablaba de 200 millones de pesos sí. Fin del año pasado, a un tipo de cambio de 60 pesos por dólar. Entonces, hoy
va bastante más, con mucho menos dólares, va a haber nuevos contribuyentes que lo paguen. Claro. No voy a dejar de coincidir en que estamos hablando de un nivel de población, no es Doña Rosa, no es la clase media, de gente que tiene, obviamente, poder adquisitivo, que tiene capacidad contributiva. Solamente que lo que digo es que vienen de pagar muchísimos impuestos por todos lados. Entonces, no sé si es este el mejor ejemplo para decir cuanto más se suben los impuestos, menos se recauda, porque en general se aplica en el sentido que si yo tengo que pagar impuestos, no puedo destinar eso al consumo, al ahorro, y eso, por otro lado, genera impuestos. Bajan los impuestos, si bien se recauda menos por los impuestos cuotados que desaparecen, al haber más nivel de consumo con ese que antes se destinaba al pago de impuestos o de inversión, vuelven mayor cantidad de impuestos por esa vía, y es lo que compensa con creces la baja per se de la recaudación. Este es el punto. Daniel, te escuchamos un poco cortado. ¿Vos nos escuchás bien? Yo los escucho bien, pero Sí. quizás estoy con un teléfono inalámbrico donde puedo acercarme un poquito más a la base. Bueno, ¿Ahí me escuchan mejor? sí, creo que sí. Sí, Ah, un bueno. poco a lo que iba era eso, ¿no? Que justamente en este caso tenemos la variable de la devaluación que nos cambia un poco esta idea tan teórica de cuando bajamos los impuestos se recauda más. Siempre en Argentina rompiendo las teorías. Sí, nosotros siempre estamos un paso, no adelante, un paso al costado distinto de cómo marchan en general el mundo o los sistemas tributarios. Esa es otra de las falencias que tenemos. El nuestro no es un sistema tributario como tal en el sentido del orden, es un régimen tributario con parches. Es decir, incluso cambio en la administración, cada nuevo gobierno parece ir en sentidos distintos, contradictorios, y de ahí que se van corrigiendo normas, emparchando, cambiando cosas, nunca en el marco de algo ordenado, de algo bien armado y administrado. Cuando se quiso hacer un reordenamiento de nuestro sistema tributario, todavía en el gobierno de Duhalde, en aquella transición, donde se juntó un gabinete de expertos profesionales, que incluso me tocó de alguna manera colaborar en ese sentido, algo serio, algo de previsión, de mediano plazo, de hoja de ruta, de seguridad jurídica, fracasó en el intento, lamentablemente. Y de ahí en más, y de antes todavía, son todos parches las normas. El gobierno anterior, por ahí ustedes lo habrán comentado, discutido, iba en pos de una rebaja en los impuestos. Bueno, este gobierno apeló desde el vamos, y es claro que tenía necesidades fiscales, pero apeló a nuevos y mayores impuestos. Incluso las rebajas que estaban programadas desde las últimas o anteriores reformas quedaron sin efecto y se fueron posponiendo. Y yo no tengo duda que van a terminar de volver hacia atrás, lamentablemente. Entonces, de ahí cuando a veces decimos, ¿por qué no viene inversión a la Argentina? Y bueno, es muy difícil de prever, es muy difícil de organizar flujos de fondos que no pueden ir más de 6 meses en nuestro país, y mucho más todavía cuando hay restricciones cambiarias o restricciones a la salida de fondos, ¿no? Que en definitiva quien va a venir a invertir, y no porque sea capital meramente especulativo, pero va lógicamente querer que algún día, si gana dinero en la Argentina, bueno, pueda ser libre de destinarlo a donde quiera, ¿no? Tal cual. Y en ese sentido, ¿no? ¿Por qué no se plantea directamente una reforma fiscal que analice todas las alícuotas, como decíamos, todas las que han llegado para quedarse, qué productos deben pagarlas, cuáles no, y sobre todo una actualización de los montos no imponibles? Viste que últimamente se decía con más o menos 40.000 pesos sos pobre, pero con 50.000 pagás ganancias. Sí, yo ahí separo tu primera parte de la pregunta de la segunda, pero te contesto ambas. Lo primero, porque en la Argentina no tenemos, lamentablemente, mirada de mediano plazo. Todo gobierno que llega piensa más en el corto plazo, y en medidas que sean otra vez parches y soluciones, es decir, analgésicos que no solucionan, ¿no?, el problema de fondo, sino que alivian para el momento, ¿no? Y cuando se quiso hacer, porque esto fue el objetivo seguramente del gobierno anterior, bueno, los cambios políticos que se dan, las alternancias que tenemos en nuestro país,
cosa que también afecta sin lugar a dudas el hecho de que cada 2 años hay elecciones, hacen que el cambio efectivamente que hubo finalmente de gobierno, vuelva para atrás con todo lo que se hizo antes. Entonces es imposible prever y proyectar, lamentablemente. En algún momento se pensó, la solución sería esa, tener un sistema tributario ordenado, que analice globalmente todos los impuestos y todas sus alícuotas, pero es una gran asignatura pendiente que tenemos. En cuanto a los mínimos no imponibles, creo que también hubo un cambio importante. Recordarán ustedes que históricamente siempre los cambios en los mínimos no imponibles venían a raíz de movilizaciones sindicales o reclamos empresariales, o digamos de distintos sectores, y entonces se hacía un decreto del Poder Ejecutivo que modificaba los mínimos no imponibles. Esto es algo fundamental. Nadie discute que el impuesto a las ganancias tienen que pagarlo los que tienen ganancias, pero justamente el mínimo no imponible opera en que solo pagan a partir de tal monto, y en niveles hoy, como vos señalás, de 40.000 pesos, 50.000, quien gana ese dinero no tiene ganancias que impliquen ahorro, apenas si le alcanza para vivir. Entonces pagar impuestos en el salario sobre esos niveles de ingresos realmente es ridículo. Ahora bien, se cambió la forma de actualizar los mínimos no imponibles hace algún 3-4 años por un sistema automático. El punto es que la actualización de esos mínimos se rige por un promedio de nivel de remuneraciones y no por la inflación. Y como las remuneraciones pierden terreno o han perdido respecto de la inflación en los últimos años, esto hizo que se vuelva a pagar por menores niveles de ingresos. Sumado al hecho que la actualización se hace anualmente, y un año de inflación en nuestro país te come cualquier ingreso, ¿no? Y esto es básicamente lo que hizo que, como vos señalás, y me tocó participar en ese análisis oportunamente en una nota que publicó Clarín en aquel momento, y no era mentira, por 40.000 pesos uno era, o por debajo de 40 era pobre, pero ya por arriba de 50 pagaba impuestos a las ganancias, lo cual lógicamente es contradictorio y casi ridículo. Tal cual. Gracias, Daniel. Un placer escucharte, muy claro. Vamos a ver qué surge de esta sesión de diputados. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Daniel Lexman, abogado tributarista.